Hebreos capítulo 3. Vamos a estar leyendo de los versículos 7 al 19. Versículos 7 al 19 de Hebreos capítulo 3. Todos encontraron, hermanos, en sus Biblias. Dice la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, que oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en sus corazones, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. El corazón de este pasaje es el versículo 12. Es una advertencia solemne del escritor a los hebreos, pero él dice, como dice el Espíritu Santo. No era un invento del escritor a los hebreos, si bien era un instrumento que estaba siendo usado por el Espíritu de Dios para dejar plasmadas estas palabras y esta advertencia que ya habían sido hechas en el pasado a la propia nación de Israel. Dice el versículo 12, tengan cuidado, mirad, presten atención, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas y por lo tanto es la madre de todos los otros pecados. La incredulidad. La incredulidad. Lo que la fe es para la salvación, así es la incredulidad para la condenación. Lo que la fe significa para ser salvo, así es la incredulidad para perderse eternamente. Ningún incrédulo tendrá parte en el reino de Dios. El escritor a los hebreos está escribiendo a creyentes, a una iglesia de creyentes, pero hermanos, tristemente dentro de la iglesia hay incrédulos. Están convencidos sí que la Biblia es la verdad, tienen un conocimiento intelectual, pero muchos de ellos no estaban viviendo a la luz de lo que la fe cristiana proponía, enseñaba y decía. Al contrario, estaban muchos de ellos retrocediendo en el contexto por la persecución de los propios judíos, por el costo que tenía ser cristiano y no estaban dispuestos a pagar ese precio. Por eso les dice el escritor a los hebreos, porque si retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. Así que lo que la fe significa la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas es a la luz. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas es a la luz. Así cuando usted entra en un lugar que está iluminado y automáticamente apaga la luz, ¿qué va a haber cuando hay ausencia de luz? ¿Qué hay automáticamente? Oscuridad, tinieblas. Así también en aquellas vidas, cuando la fe no está en esos corazones, automáticamente hay tinieblas, hay oscuridad. Por eso les decía que la incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Cuando se apaga la luz aparece automáticamente la oscuridad. Cuando se evapora la fe, automáticamente surge la incredulidad en nuestro corazón, en nuestra mente.
Y habiendo desaparecido la luz, la oscuridad se enseñorea de todo. Automáticamente se pierde la luz y la oscuridad se apodera de todo. Así la incredulidad. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Así como por la ausencia de luz existe la oscuridad, por la ausencia de fe existe la incredulidad. Y hay una cosa muy diferente en tener un conocimiento intelectual del Evangelio que en creer el Evangelio. Y muchos patinan en ese mismo error que estaban patinando estos creyentes hebreos. Muchos de ellos. Muchos eran verdaderos salvos. Muchos de ellos, pero otros simplemente tenían un conocimiento intelectual y no estaban andando conforme a la fe, eran incrédulos intelectuales. Donde la fe está completa, donde la fe sea concreta, no puede haber incredulidad. Una verdadera persona que ha nacido de nuevo, que es un verdadero creyente, podrá tener momentos de altibajo como todo, porque aún estamos en este cuerpo de carne, padecemos, pero en un verdadero creyente esa fe se va a ir perfeccionando, esa fe se va a ir fortaleciendo. Esa fe va a ir disipando los miedos, las tinieblas en nuestro corazón. ¿Se acuerda el día que creyó? Éramos nuevitos en la fe, teníamos muchas dudas, dudábamos, pero a medida que vamos creciendo, a medida que nuestra fe se va robusteciendo, entonces la oscuridad de la incredulidad se va apartando de nuestro corazón. Vamos teniendo entendimiento, vamos creciendo por la gracia y la misericordia del Señor. Y por eso estamos predicando todos estos domingos, desde el primer domingo de este año, de crecer espiritualmente. Y no podemos crecer, hermanos, con un corazón malo de incredulidad. No podemos. Fue por esa misma desobediencia que dice la Biblia que por medio de un hombre entró el pecado al mundo. ¿Cuál fue la desobediencia por la cual entró el pecado en el mundo? Esa referencia a la desobediencia de Adán y de Eva. ¿En qué constó la desobediencia de Adán y de Eva, por el cual entró el pecado en el mundo? Bueno, la desobediencia constó de la incredulidad. No creyeron a lo que Dios les dijo. Tengan cuidado, pueden comer de todo lo que hay en el huerto, es para ustedes, pueden comer de todo, pero del árbol del bien y del mal no van a comer, porque tengan por cierto que el día que del coman, ciertamente morirán. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué comieron? Porque no creyeron a Dios, creyeron a la mentira, creyeron al padre de la mentira. Entonces esa desobediencia fue incredulidad. Y la incredulidad, como resultado que da la incredulidad, la rebelión. La incredulidad me lleva a rebelarme contra Dios. Estoy en contra de lo que Dios dice en su palabra. Uno muchas veces no se da cuenta, hermano, pero cuando uno tiene el corazón enfermo de incredulidad es cuando nos endurecemos. Por eso dice, cuidado, hermano, que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado, hermanos, es impresionante lo seductor y lo engañoso que es. Adán y Eva no creyeron a Dios. Creyeron al tentador y por lo tanto se rebelaron. ¿Y qué pasó? Bueno, todos conocemos. Ese hecho de desobediencia se muestra también cuando Eva cambió su fe en Dios por la fe en Satanás. Increíble, ¿no? Le creyó más al diablo que a Dios, tristemente. O sea que no creer en Dios es el fundamento de todos los demás pecados. No creer en Dios es el fundamento de todos los demás pecados. Acá en la epístola a Tito, en el capítulo 1, está Hebreos, Filemón y Tito para atrás. Miren lo que Pablo dice ahí en el versículo 15, Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. Por eso le digo que el pecado de incredulidad le abre la puerta a todos los demás pecados. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Nada les es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidos. Impresionante la incredulidad, cómo ha corrompido al ser humano, cómo nos aparta, cómo nos aleja del Señor. La incredulidad encierra bajo juicio a toda la raza humana, según Pablo cuando habla a los romanos, cuando escribe a los romanos, allí en el capítulo 1, 2, pero también en el capítulo 11 hace alusión a eso.
Que la gente es incrédula por voluntad propia y por naturaleza propia. Somos incrédulos, desobedientes, rebeldes a Dios. Por lo tanto, esa incredulidad nos pone bajo el juicio de Dios. ¿Alguno salió del vientre de su madre creyente? Nacemos incrédulos por naturaleza. Y si la gracia de Dios no nos alcanza en algún punto de nuestra vida, seguimos incrédulos y morimos incrédulos. Porque esa es nuestra naturaleza. Venimos con esa naturaleza caída de Adán. Ellos decidieron en el huerto del Edén rebelarse a Dios, desobedecer, ser incrédulos a la promesa, al mandamiento de Dios. Por lo tanto, estamos todos bajo condenación. Por el engaño del padre de la mentira, el mundo ha venido a ser entonces el hogar de toda forma de incredulidad. En este mundo hay muchas verdades, según el hombre. Bueno, todas esas son formas de incredulidad. Verdad hay una sola, es Cristo y su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no existe otra verdad. No hay otro camino paliativo paralelo. No hay, hermanos, no lo hay. Por eso este mundo está infectado por la incredulidad, por la mentira, con verdades que no son verdades. La verdad es una sola y esa verdad está en la palabra de Dios. Esa verdad tiene un nombre, es Jesucristo. Y como alguien dijo, el corazón de todo problema es el problema del corazón. Eso es así. El corazón de todos los problemas en este mundo que tiene el ser humano no está afuera, está acá adentro. Jesús dijo, del corazón de ustedes salen las guerras, los odios, los hurtos, los homicidios, los adulterios, todo. O sea que el corazón del problema es el problema del corazón. ¿Cuál es el problema del corazón? El pecado de la incredulidad. Y si bien es cierto, hermanos, que las personas muchas veces se van a hacer un chequeo a su cardiólogo porque tienen problemas en sus corazones, tienen arterias obstruidas, tapadas, su corazón ya no bombea como antes en su juventud, y tienen problemas porque saben que ese corazón donde deje de funcionar fue creado para eso, para bombear sangre a todo el organismo, pero si anda mal, el corazón no va a cumplir la función por la cual fue hecho. Entonces, van al cardiólogo, se hacen algunos estudios, y bueno, el problema del corazón nos puede llevar a una muerte prematura, pero cuando el corazón está enfermo de incredulidad, nos puede llevar a una condenación eterna. Entonces, nos preocupamos tanto por el corazón, pero cuanto más por un corazón incrédulo, porque el corazón enfermo físicamente nos puede matar, pero el corazón enfermo de incredulidad nos puede llevar a una eternidad en la condenación eterna. Por lo tanto, es mucho más grave esa enfermedad de incredulidad. La gente se cuida, camina por el corazón, hace cardio, se cuida los alimentos, está perfecto, pero ¿qué de la enfermedad mortal, de la incredulidad? ¿Por qué las iglesias cristianas están languideciendo últimamente? Cada vez están más vacías. La gente está cada vez más apática, más desinteresada. Mire que uno anda, hermano, y habla con las personas, y va, y viene, y llora, y le explica, y no hay caso. Cada vez hay una dureza más grande en los corazones, hay incredulidad. La gente solo busca soluciones terrenales, pasajeras, que me solucionen el problema, y la eternidad, como que si la eternidad no fuera un cuento de hadas, o como que si nunca me hubiera morir y la muerte va a venir, nos va a sorprender de una manera u otra, y nuestro corazón está enfermo de incredulidad. Tenemos que creer al Señor, entregarnos a Dios y vivir para Él. Así que esa enfermedad del corazón se llama incredulidad, como lo dice el escritor a los Hebreos. Cuidado, que ninguno de ustedes vaya a estar ese problema. Un corazón afectado por un problema cardíaco puede ser causa de la muerte física, pero un corazón afectado por la incredulidad puede ser causa de la muerte eterna. Es mucho más trágico, más peligroso, es mucho más grave. Es tan grave este asunto que a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos severas advertencias en contra de tener un corazón malo, enfermo de incredulidad. De Génesis hasta Apocalipsis. Ese ha sido el problema. Apocalipsis 21:8. ¿Dónde van a parar los incrédulos al final? ¿Dónde es el lugar que Dios tiene? En el último libro de la Biblia. Hay un lugar para esos incrédulos allí.
Exactamente. Su propia incredulidad los va a condenar en aquel día. No hay lugar en el reino de Dios para los incrédulos. En la iglesia de Jesucristo tampoco hay lugar para los incrédulos. No lo hay, hermano. Es por la sola fe. Pero esa sola fe que nos salva, esa fe no está sola. Esa fe nos lleva a obedecer. Por eso más adelante lo va a seguir explicando el escritor a los hebreos hasta llegar al famoso capítulo 11, donde les va a nombrar cantidad de santos del Antiguo Testamento lo que hicieron por la fe. Hicieron esto, aquello, lo otro. Muchos fueron martirizados, otros vivieron desnudos, descalzos, las cuevas, cubiertos de pieles, de ovejas, de aquí para allá. Gentes que el mundo no era digno, pero ellos habían creído en la promesa de Dios. No habían retrocedido nunca. Y estos estaban entre dos aguas. ¿Por qué? Porque había incredulidad en sus corazones. Y esta incredulidad es terrible. La carta a los hebreos no es una excepción. Es una carta donde quizás más claro esté en el Nuevo Testamento las advertencias a la incredulidad, como lo está haciendo ahí el escritor a los hebreos. Esa carta había sido escrita a una comunidad de creyentes judíos que había sido evangelizada en los primeros años, cuando la fe cristiana nacía. Los primeros judíos, la primera iglesia fue judía, nació en Jerusalén. Esto nosotros lo hemos estudiado en Hechos. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2, capítulo 3, cuando estaba aquella gente allí celebrando la Pascua y Pedro predica y ese día nomás 3.000 personas se convirtieron. Los primeros años de cristianismo fueron judíos. Estos judíos habían nacido bajo el ministerio, muchos de ellos de los apóstoles y profetas, los profetas y apóstoles originales del Señor. Miren lo que dice en el capítulo 2, ahí, versículo 4, que él arranca ese capítulo 2 con una advertencia. En el versículo 1 le dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Advierte. El versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ellos habían sido testigos como judíos, no solamente de los milagros y prodigios que el Señor había hecho cuando estuvo en su... Quizás algunos de ellos, si fueron medio jóvenes, tuvieron la oportunidad de ver y escuchar las cosas que Jesús hizo mientras estuvo allí, en su ministerio terrenal. Pero si no, los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos predicaron, por lo menos tuvieron un ministerio promedio de 30 años. Tanto Pedro como Pablo, se nos dice que Pedro y Juan, cuando fueron a la puerta de la hermosa, levantaron a un cojo, ¿se acuerdan? Y ahí eso fue en Jerusalén, y la gente se llenó de admiración por los milagros y prodigios que hacían los apóstoles. Bueno, y esta iglesia era una iglesia de judíos, por eso es la carta a los hebreos. Eran judíos que se habían convertido a la fe cristiana, y ellos sabían de primera mano, y muchos de ellos habían visto que realmente el Evangelio era el mensaje de Dios, que Cristo era el Mesías. ¿Por qué? Bueno, por todas las señales, como dice ahí, prodigios y milagros que habían hecho. Y como resultado de ese esfuerzo evangelístico, algunos judíos realmente habían abrazado la fe cristiana, se habían convertido de todo su corazón. Pero había un segundo grupo que estaban divididos. Creían que realmente Jesús era el Mesías, creían que los profetas habían hablado de ese Mesías, de Jesús de Nazaret. Ellos creían que lo que habían dicho Moisés era cierto, pero estaban con un corazón dividido. Y quizás a ese grupo es el que les está escribiendo el escritor a los hebreos. Recuerden que cuando la carta a los hebreos fue escrita, el templo en Jerusalén todavía estaba. Y por lo tanto el sábado en el templo se sacrificaban los animales, estaban los sacerdotes haciendo todos los ritos de la ley de Moisés. Y ellos, muchos de ellos, ¿qué hacían? El domingo iban a la iglesia cristiana, porque estaban convencidos del mensaje de los cristianos, pero el sábado estaban en el templo sacrificando. Y es lo que les está tratando de explicar. Eso ya cumplió su ciclo. Eso era sombra. Y se cumplió todo eso, tipificaba en Cristo. No vale de nada que ustedes ahora retrocedan otra vez y vayan a esos rudimentos. Ya Cristo entró una vez y para siempre, como leíamos hoy en el capítulo 9. Ya lo hizo.
Ya fue el sacrificio de nuestros pecados. Ya no hay más necesidad de que ustedes vuelvan a ir, porque muchos estaban divididos así. Lo veías en una iglesia el domingo, pero el sábado lo veías en el templo sacrificando y otra vez haciendo ritos y cosas de esas, porque estaban dudando, porque no se habían convertido. Intelectualmente sabían, por la exposición que ellos hacían, aparte por los, como dice ahí, los prodigios que ellos vieron y todo, pero tenían un corazón dividido, no se habían convertido realmente, muchos de ellos, y estaban ahí, muchos de ellos se estaban apartando por diferentes motivos. Y luego estaba otro tercer grupo de judíos que eran los judíos más radicales, los judíos que estaban persiguiendo a los judíos que se convertían, como en el caso de Pablo de Tarso, uno de los primeros perseguidores de la iglesia. Cuando un judío se convertía en cristiano y los otros judíos se enteraban, lo perseguían, tenían que huir, se le quedaban con sus tierras, sus animales, sus pertenencias. Por eso muchos habían sido desposeídos de sus bienes y muchos abandonaban el cristianismo por eso, porque el costo era muy alto. Los propios judíos los perseguían. Los primeros 30 años de persecución no fue Roma, fueron los propios judíos, y eso lo vemos en los libros de los Hechos, cómo los judíos se habían ensañado con los creyentes, cómo los perseguían. Entonces el grupo mezclado de judíos es la cual les dirige la carta al escritor a los hebreos. En este pasaje bíblico que tenemos encontramos una muy severa advertencia dirigida a aquellos judíos que intelectualmente estaban de acuerdo con el mensaje del Evangelio, pero en la práctica todavía no habían creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ellos asimilaban intelectualmente que eso era la verdad, pero no se habían convertido. Quizás los motivos sean muchos, por diferentes pecados que tenían, por miedos a los demás judíos, por miedo a perder sus bienes, por miedo a perder sus comodidades, por miedo a perder sus amistades. Vaya a saber. Lo cierto es que el miedo y la incredulidad los había puesto en una situación muy peligrosa, porque el problema es que no estaban creyendo con sus corazones. Tenían una fe superficial, tenían un conocimiento intelectual, pero sus corazones estaban enfermos de incredulidad. No había fe en esos corazones. No ponían su fe en lo que Cristo realmente había dicho. Se podía decir que muchos de estos judíos estaban a punto de obtener salvación. Pero si no tenemos salvación, ¿podemos estar tan cerca de la salvación? ¿Recuerda lo que va a escribir después en el capítulo 6, el escritor a los hebreos, de esta misma gente? Y ahí no está hablando de que ellos perdieron la salvación, está hablando de que fue gente que estuvo ahí en la iglesia, gustaron el don celestial, estuvieron con ustedes, les dice, pero nunca se convirtieron. ¿Cuánta gente ha pasado por las iglesias? Se ha bautizado, estuvieron acá cantando alabanza, estuvieron en este púlpito predicando, pero no eran creyentes, eran apóstatas. Y eso es lo que le está advirtiendo el escritor a los hebreos. Cuidado, porque todos esos creyentes, el verdadero creyente va a perseverar hasta el fin, porque Dios está haciendo una obra en su vida, en su corazón. Pero el apóstata va a llegar un momento que se va a ir menguando, va a ir apocándose hasta que cuando quiera acordar no va a estar más. No va a estar más. Y eso es lo que le había pasado a muchos de estos judíos, eran apóstatas. Habían abandonado la fe, sin embargo conocían la verdad, pero no se habían entregado a esa verdad. ¿Cuánta gente hay así? Que conoce la verdad, pero que no se ha entregado a esa verdad. No creen esa verdad. Ellos dicen que sí, pero viven como si no. Tienen un conocimiento intelectual de la fe, pero son ateos prácticos. No viven conforme a la promesa de Dios. Y eso a Dios le desagrada. Porque dice ahí que sin fe, Hebreos 11:6, es sin todo. No es que sea difícil, no se puede. Porque estamos dudando de Él. Estamos dudando de Él. Y si dudamos de Dios, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Eso fue la mentira del diablo, Adán y Eva. No pasa nada. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser igual que Él. Entonces ellos creyeron a Satanás y pensaron que Dios les había mentido. Y así es como funciona la cosa. Personas que han oído el Evangelio. ¿Cuántas personas, hermano? Esto se aplica a millones de personas alrededor de este mundo que han pululado por las iglesias, que han hecho profesiones de fe, que se han bautizado, que han estado con el pueblo de Dios, pero nunca fueron realmente de Cristo. Sus corazones
corazones nunca fueron regenerados, nunca fueron circuncidados en su corazón, nunca hubo una experiencia espiritual genuina, porque si hubiera habido una experiencia espiritual genuina, hubieran permanecido hasta el fin. El que permanezca hasta el fin, ese es el verdadero sello. El que permanezca hasta el fin será salvo. No sirve de nada creer 1 año, 10 o 50 si después te apartas de la fe cristiana. Eso es sumamente peligroso y ese es el problema de millones de personas que han oído el Evangelio, lo han entendido intelectualmente. Eso Jesús lo cuenta en la parábola del sembrador. Muchos entendieron el mensaje, vinieron, pero después apostataron de su fe, renunciaron, no había fe. Ellos saben intelectualmente que Jesús murió por sus pecados, pero de una manera terca, cobarde y obstinada prefieren su tradición, prefieren seguir sus vidas, sus costumbres, sus ritos religiosos, y de esa manera rechazan a Jesucristo, aunque muchos engañados aseguran que son salvos. Muchos aseguran que son salvos, pero no lo son. Pregúntele a cualquier persona que pasó por la iglesia, quizás hace 20 años que estuvo, pregúntele si es salvo y le va a decir que sí. Él está engañado de que yo iba a la iglesia y me bauticé y todo esto. No te sirve de nada. Esas cosas no te sirven de nada. No viene por eso la salvación. Pero intelectualmente ellos conocen que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, para entender un poquito mejor este pasaje de Hebreos 3, 7 al 19, lo vamos a dividir en tres partes lo más sencillas posible. La primera parte es la advertencia anticipada que el escritor en los Hebreos le hace a estos creyentes. ¿Dónde encontramos esa advertencia anticipada? Del versículo 7 al 11. Esta es la primera división que vamos a hacer. La advertencia prefigurada o la advertencia anticipada, versículos 7 al 11. Luego, en el versículo 12, tenemos la advertencia declarada o pronunciada, versículo 12. Y luego, en tercer lugar, tenemos la advertencia aplicada en los versículos 13 al 19. Vamos a ver entonces la advertencia anticipada del escritor a los Hebreos a estos creyentes. Dice ahí versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en sus corazones. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Notemos que el autor de los Hebreos toma un caso muy conocido de los judíos con la finalidad de mostrarles y advertirles el peligro que se encontraba en esta comunidad de creyentes. Les da ahí un ejemplo del pueblo de Israel que todos conocían de memoria, que era cuando el pueblo de Israel se encontraba camino a la tierra prometida. Y esa generación dice que pereció en el desierto por un solo motivo. ¿Cuál fue el motivo? Que no entró a la tierra de reposo. La falta de creyó. Exactamente. Y ellos vieron que yo les cité Hebreos 2:4, donde dice señales, prodigios, y ellos vieron en el desierto también. Vieron señales, prodigios que nadie ha visto y ha oído jamás. No basta ver cosas sobrenaturales de Dios si el corazón sigue enfermo de incredulidad. Las señales no van a convertir a nadie, los milagros no van a convertir a nadie. Jesús hizo quizás cientos y cientos de milagros. Y sin embargo, cuando estaba allá en la cruz, estaba solo. Los milagros no tienen poder de convertir a nadie. Nos podrán asombrar por un tiempo, pero después seguimos con la nuestra. Dios hizo milagros impresionantes con aquella generación que es la que le está trayendo de ejemplo el escritor a los Hebreos, citando las Escrituras. Porque el escritor a los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, está citando las Escrituras. Y dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en las Escrituras? En el Salmo 95. Está citando el Salmo 95. También versículos 7 al 11 del Salmo 95. Bueno, ese salmo fue un salmo escrito por el rey David para advertir también al rey David a la generación de su tiempo el peligro de no creerle al Señor. El peligro de no creerle al Señor. Ahora, si usted va a su Biblia, el Salmo 95 no dice que es un salmo de David. Arriba, por lo general, todos los salmos dicen
Salmo de David, Salmo de los hijos de Coré, Salmo de Asaf. Pero el Salmo 95 no nos dice que fue allí un Salmo de David. Pero ¿por qué nosotros decimos que fue escrito por David ese Salmo? Bueno, para decir eso tenemos que tener una base bíblica, ¿verdad? No podemos suponer o presuponer sobre el texto bíblico. Hermano, es muy fácil porque el escritor a los Hebreos, unos capítulos más adelante, dice, cuando vuelve a repetir, dice que ese Salmo fue escrito por David. Él dice, como dice el Espíritu Santo, pero después dijo, como escribió David. Capítulo 4, ahí de los Hebreos, 4:7. Miren lo que dice. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. En el capítulo 3 dice, como dijo el Espíritu Santo. Y acá dice que David es el autor de ese salmo. Como dijo David. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, hermanos, esto es un argumento irrefutable para los que niegan la inspiración de las Escrituras. Esto es un argumento sumamente importante.